Mientras el famoso juez Urrutia en Chile autoriza videollamadas para reos de alta peligrosidad, aduciendo argumentos sobre supuestos derechos que debiera tener todo recluso, en El Salvador se vive una situación completamente opuesta. Tenemos que partir diciendo que toda la teoría del delito, toda la teoría de la pena y toda la doctrina y jurisprudencia penal latinoamericana, también europea continental, es muy similar. Ella se sustenta en lo que se llaman los principios limitadores del ius puniendi, es decir, principios que limitan el derecho del Estado para castigar, porque el Estado sustenta el poder de la fuerza física, de las armas y de los hombres entrenados para someter a los demás. Y estos principios se crearon para proteger, en un primer momento, a todos los ciudadanos de los potenciales abusos del Estado. Por eso es que estos principios se entienden como una especie de tablas de la salvación universal para los juristas del siglo XXI, bajo los cuales se juzga toda la ley y todas las políticas de justicia criminal de un Estado democrático de derecho. Entre estos principios se encuentra el que conocemos bajo el nombre de humanidad, acorde al cual las penas tienen que ser humanas, es decir, deben respetar la dignidad inherente al ser humano. Este último principio ha sido el eje del desarrollo y evolución del sistema penal a partir de las ideas del pensador italiano Cesare Beccaria y de los ilustrados, y a partir de ahí las famosas penas que uno puede ver en películas o leer en novelas históricas, como los azotes, la lapidación, la tortura, etc., se fueron dejando de lado paulatinamente. Antes de que la época contemporánea revisara los métodos sancionadores en el mundo occidental, había un espectro infinito de metodologías para castigar. Habían hornos, baños de agua ardiente conocidos como las ordalías, para saber si alguien era o no culpable, descuartizamientos con caballos, maquinarias terribles, lanzamientos desde riscos o barrancos llenos de espinas, picaduras con cientos de abejas en la plaza pública. Era una barbarie indescriptible a los ojos de cualquier ciudadano del mundo contemporáneo, a lo menos occidental. Durante la Revolución Francesa, por cierto, también se cayó muy bajo con la implementación de cosas tan atroces como la guillotina. Pero saliendo de toda esa trifulca, los estados fueron paulatinamente dejando de lado todo eso, y entonces la sanción más severa que se mantuvo fue solo la pena privativa de libertad y en algunos países la muerte, pero a través de métodos cada vez más rápidos y menos dolorosos o menos agonizantes. Esa evolución, esa tendencia de morigerarse en el castigo, de hacerlo más suave, sigue hoy vigente y hemos llegado al punto tal en donde la misma sanción privativa de libertad se ha puesto en tela de juicio en las universidades del siglo XXI. Muchos académicos de hoy dicen que la pena privativa de libertad no soluciona nada y que deberíamos de optar por otras sanciones todavía más suaves. En Canadá, por ejemplo, su sistema procesal penal ha incorporado salidas alternativas que mezclan incluso rituales con indígenas para sanar las heridas entre la víctima y el victimario, al menos cuando se trata de delitos menos graves, como lesiones o insultos graves. Una especie de sahumerio con cantos a su alrededor para muchas personas corrientes alejadas de estos estudios y también, como no, para el sentido común. Esto podría sonar bastante indignante, porque a pretexto del capricho de los académicos y de universitarios, provenientes muchas veces de grupos de personas que viven en una especie de burbuja teórica, argumentan se podría estar poniendo la seguridad misma de la población en peligro. Por eso es que las contemporáneas tesis abolicionistas más extremas, que llegan al punto de sugerir eliminar la cárcel para toda clase de delitos, no se les ha prestado mayor atención por parte de los legisladores, al menos por el momento. ¿Quién sabe lo que nos depara el futuro? Yo por lo menos conozco la opinión de varios académicos de universidades en Latinoamérica que piensan precisamente que la cárcel debiera de eliminarse por completo y para todos los casos, y en caso de que existiese un verdadero peligro para la seguridad de la sociedad, algún aislamiento de tipo psiquiátrico o internado, pero nunca más la cárcel como la conocemos hoy en día. Conozca un amplio barrido de estos temas en nuestro programa Teoría Penal de los Delitos Violentos, una mirada introductoria universal desde la psicología, el derecho penal y la criminología, en donde aprenderá aspectos importantes de la teoría del delito y también de la pena, además de sumergirse en los actuales debates de política criminal de los delitos violentos en el mundo. Adquiéralo en el link ubicado en la descripción de este video. Y ahora viene entonces la pregunta del millón. Aquellos recintos penitenciarios que el presidente Bukele ha gestionado en El Salvador,
en donde se encierran a peligrosos hombres en celdas con mínimas comodidades, con comidas invariables del día a día, con las máximas restricciones de desplazamiento, ¿violan algunos principios limitadores del jus puniendi? En la academia, muchos profesores sostienen que sí, que el principio de humanidad está claramente vulnerado, toda vez que se estaría produciendo una despersonalización del recluso al punto que no solamente se lo está privando de la libertad, sino que dicha sanción se está llevando a extremos colindantes, digámoslo así, con lo distópico. Pero ¿existe alguna teoría penal seria que pueda jugar en favor desde la academia para apoyar al señor Bukele? ¿Habrá alguien que haya formulado argumentos jurídicos de peso para sustentar sus medidas? Lo cierto es que sí. Se trata de una teoría postulada por el renombrado abogado penalista alemán Gunther Jacobs, quien ya en los años 80 hizo popular en su país el llamado Feindstrafrecht, es decir, el derecho penal del enemigo. Para comprenderlo, muy a grandes rasgos y sin entrar en los detalles, podemos echar mano de la doctrina de las 3 velocidades postuladas por el abogado penalista español Jesús María Silva Sánchez, quien entiende que en una primera velocidad del derecho penal debieran estar todas las infracciones del derecho penal nuclear, por ejemplo el homicidio, la violación o el robo, y en donde la principal pena debe ser, por cierto, la privativa de libertad, y en donde además debe haber un respeto irrestricto a todas las garantías penales. Luego se habla de la existencia de un segundo derecho penal, uno de segunda velocidad, que estaría constituido por los ilícitos y conductas a las que se ha expandido el derecho penal contemporáneo, por ejemplo la delincuencia económica, la medioambiental, la informática. En esta segunda velocidad no debiera aplicarse nunca la pena privativa de libertad, sino que solo penas de multa o privativas de otros derechos. Algo que, si se aplicase en Chile a rajatabla la teoría, sería un escándalo, porque con la nueva ley de delitos económicos, la pena privativa de libertad tiene bastante protagonismo. Sin embargo, a diferencia de la primera velocidad, en esta segunda se podrían flexibilizar los criterios de imputación tradicionales y las garantías reconocidas por el derecho penal liberal a los imputados. Es usual que se abogue por permitir, por ejemplo, una doble investigación, una por el sistema penal de justicia y otra paralela por el sistema administrativo sancionador, lo que ha generado, por cierto, no menores debates, ya que un empresario, por ejemplo, podría terminar siendo sancionado al mismo tiempo administrativamente y penalmente, que en la práctica podría significar, por ejemplo, una doble multa, lo que se conoce como una violación al principio del non bis in idem, es decir, no sancionar 2 veces por lo mismo. Pero si entendemos que estos ilícitos forman parte de una segunda velocidad en donde los principios tienen que ser morigerados, alguien podría argumentar que debiera permitirse la doble sanción en estos casos. Y finalmente, existiría un derecho penal de tercera velocidad, y ese derecho se aplicaría a los enemigos del sistema, que son aquellos que, a diferencia del delincuente común, como lo es un simple violador o un mero homicida, el enemigo del sistema, a diferencia del común, que reconoce que está infringiendo el sistema establecido, el enemigo con su conducta desconoce la existencia misma del sistema. Se está pensando en los terroristas de la ETA, de Al-Qaeda, de grupos que se dedican, por ejemplo, al tráfico de personas, a la mafia y, ¿por qué no?, a los maras salvadoreños. A estos sujetos, conforme a la teoría del derecho penal del enemigo, colindante con esta tercera velocidad penal, a estos sujetos no se les debiera respetar ninguna garantía. Fuera de los puristas más fanáticos que consideran que este derecho penal del enemigo atenta contra los derechos humanos, existen otros que también lo critican porque dicen que contra esta clase de personas ya ni siquiera debiéramos estar hablando de derecho penal propiamente tal, sino que de derecho del enemigo a cegas. Es decir, se trata de un Estado librando una guerra, y en estado de guerra las cosas cambian diametralmente, porque uno incluso debiera tener el derecho de ir, buscar y neutralizar al enemigo. Al final de cuentas, dicen estos otros críticos, ¿son ellos o nosotros? Pero ¿qué opinan ustedes? ¿Debiera El Salvador mantener sus políticas penales o tendría que considerar las advertencias de las organizaciones y de los académicos que están preocupados por el bienestar de los prisioneros? Los escuchamos atentamente en los comentarios. Si quiere saber más acerca del fenómeno del terrorismo, lo invitamos a inscribirse en nuestro programa Terrorismo, Derecho Penal y Criminología, análisis jurídico de un conflicto global, en donde hacemos un barrido de lo que distintas legislaciones entienden por terrorismo, conociendo también la evolución histórica del fenómeno, e incluso accederá a un pormenorizado análisis de la situación del sur de Chile respecto al conflicto mapuche,
Conozca más en el enlace respectivo ubicado en la descripción de este video.